¿Puedes descubrir el secreto del tesoro perdido de Barbanegra, cuyo paradero sigue siendo un misterio? Únete a la aventura, suscríbete y activa la campana para no perderte nada de esta historia pirata legendaria. La figura de Barbanegra se ha convertido en un símbolo indiscutible de la piratería, alimentando mitos y leyendas que aún perduran. Su presencia imponente y su reputación de terror en alta mar dejaron una huella profunda en la historia pirata. La imagen de su rostro cubierto de barba negra y su característico sombrero, junto con su actitud desafiante, inspiraron tanto miedo como admiración entre marineros y aventureros. La leyenda de su vida y sus hazañas se tejió en relatos que cruzaron océanos, convirtiéndolo en un enigma que aún fascina a historiadores y buscadores de tesoros. La influencia de su figura trascendió su tiempo, moldeando la percepción del pirata como un símbolo de rebeldía y peligro, y estableciendo un legado que sigue vivo en la cultura popular. La historia de Barbanegra no solo es la de un corsario, sino la de un personaje que encarnó el espíritu indomable de la edad de oro de la piratería, dejando un impacto que desafía el paso del tiempo. Su impacto en la historia pirata va más allá de sus acciones individuales. Barbanegra personificó el miedo y la autoridad en alta mar, convirtiéndose en una figura legendaria que inspiró tanto temor como respeto. Los relatos de su audacia y su carácter feroz se difundieron rápidamente, alimentando la imagen del pirata como un símbolo de rebelión contra las autoridades coloniales. La forma en que manejaba su barco, el venganza de la reina Ana y su habilidad para intimidar a sus enemigos contribuyeron a crear un mito que aún perdura. La historia lo recuerda no solo por sus enfrentamientos con la Marina Real, sino también por su capacidad de mantener su leyenda viva, incluso después de su muerte. La figura de Barbanegra se convirtió en un referente en la cultura popular, en libros, películas y relatos orales, consolidando su lugar en el imaginario colectivo como uno de los piratas más enigmáticos y temidos de todos los tiempos. La fama de Edward Teach, conocido como Barbanegra, se extendió rápidamente por el Caribe, pero no solo por sus acciones piratas, sino también por la forma en que su reputación se convirtió en una leyenda de terror. Se decía que su presencia en el mar era suficiente para hacer temblar a cualquier tripulación, alimentando historias de un pirata casi demoníaco. La imagen de su figura imponente, con su barba negra y su mirada penetrante, se convirtió en símbolo de miedo y poder. La leyenda creció aún más cuando se difundieron relatos de su crueldad y su aparente invulnerabilidad, creando un aura de misterio y terror que lo convirtió en un enemigo temido en toda la región. A medida que su reputación se consolidaba, las leyendas comenzaron a atribuirle poderes casi sobrenaturales. Se decía que su presencia podía invocar tormentas o que su mirada podía petrificar a sus enemigos. Estas historias, aunque exageradas, alimentaban el temor que inspiraba en todos los que navegaban por esas aguas peligrosas. La imagen de Barbanegra como un ser demoníaco se reforzó con cada relato, haciendo que su leyenda trascendiera la realidad y se convirtiera en un símbolo del mal en el imaginario popular del Caribe durante la edad de oro de la piratería. La leyenda de su supuesta invulnerabilidad y su carácter casi demoníaco hicieron que muchos marineros y capitanes prefirieran evitar enfrentarse a él, temiendo que incluso su sombra fuera una mala señal. La percepción de Barbanegra como un ente maldito se convirtió en parte fundamental de su mito, alimentando historias de que su alma estaba condenada y que su espíritu maligno aún acecha en las profundidades del Caribe. Todo esto convirtió su figura en un símbolo de terror que perdura hasta hoy, alimentando el enigma de su verdadera naturaleza y su destino final. El barco venganza de la reina Ana era una embarcación imponente, diseñada para infundir miedo en sus enemigos. Con su casco robusto y velas negras ondeando al viento,
representaba la amenaza perfecta en alta mar. Este navío, de tamaño considerable, contaba con cañones en cada costado, listos para abrir fuego en cualquier momento. La estructura de madera envejecida, reforzada por años de uso, reflejaba su historia de batallas y huidas audaces. La presencia de banderas piratas ondeando en su mástil principal añadía un aire de terror y autoridad, haciendo que cualquier adversario pensara dos veces antes de enfrentarse a él. Este navío no solo destacaba por su tamaño, sino también por su velocidad y maniobrabilidad en combate. Sus cañones, de gran calibre, estaban estratégicamente distribuidos para maximizar el daño a los enemigos. La tripulación, vestida con ropas oscuras y bandanas, se movía con precisión y disciplina, preparada para la batalla en cualquier momento. La cubierta, llena de cuerdas y velas, mostraba signos de haber enfrentado múltiples enfrentamientos, pero siempre con la misma ferocidad. La reputación del Venganza de la Reina Ana se basaba en su capacidad para aparecer de la nada y desaparecer en la niebla, dejando tras de sí un rastro de destrucción y temor. Su diseño único y su historia de ataques, relámpago, hicieron que los enemigos temieran enfrentarse a él. Los rumores decían que el barco podía navegar en condiciones extremas, incluso en la niebla espesa, gracias a su avanzado diseño y la destreza de su tripulación. La leyenda del Venganza de la Reina Ana se alimentaba también por su aspecto aterrador. Mástiles altos, velas negras y banderas que ondeaban como señales de advertencia. En cada enfrentamiento, este navío demostraba ser una fuerza imparable, consolidando su lugar en la historia pirata como uno de los barcos más temidos del Caribe. Una de las mayores incógnitas que rodean la leyenda de Barbanegra es la ausencia de un mapa del tesoro. A diferencia de otros piratas, él nunca dejó un plano claro o instrucciones precisas. Esto ha alimentado el misterio y la especulación durante siglos, haciendo que cada búsqueda sea una aventura sin fin. La falta de un mapa oficial ha llevado a numerosos buscadores a confiar en pistas fragmentadas, rumores y suposiciones, en lugar de instrucciones concretas. La historia misma se ha convertido en un enigma, donde la imaginación y la leyenda toman el lugar de evidencias tangibles. Sin un mapa que guíe sus pasos, los buscadores del tesoro deben confiar en relatos orales, marcas en cuevas o indicios en objetos antiguos. Esto ha provocado que muchas expediciones terminen en callejones sin salida, alimentando aún más la leyenda de que el tesoro de Barbanegra está protegido por un misterio insuperable. La historia de su desaparición y la falta de un plano oficial hacen que cada descubrimiento sea aún más valioso, pues cada pista puede ser la clave para resolver el enigma. La incertidumbre se ha convertido en parte esencial del mito. La carencia de un mapa oficial también ha llevado a teorías sobre la posible destrucción o pérdida de la documentación. Algunos creen que Barbanegra, consciente del valor de sus secretos, pudo haber destruido sus mapas para evitar que otros encontraran su tesoro. Otros piensan que simplemente nunca los creó, confiando en su astucia y en la suerte. Sea cual sea la verdad, esta ausencia ha convertido su historia en un rompecabezas sin solución definitiva, donde cada pista y cada rumor se convierten en piezas clave para quienes sueñan con desenterrar el enigma del oro del diablo. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores y arqueólogos han dirigido sus esfuerzos hacia las aguas del Caribe y la isla de Ocracoke, en busca del legendario tesoro de Barbanegra. La historia registra varias expediciones que, motivadas por relatos y pistas, han escudriñado profundidades y cuevas en la región, con la esperanza de encontrar restos o indicios que confirmen la ubicación del botín. Aunque muchas de estas búsquedas no han dado resultados concretos, cada hallazgo arqueológico, como cañones, armas y polvo de oro recuperados en 1996 frente a Carolina del Norte, ha alimentado la leyenda
y mantenido vivo el misterio. La dificultad radica en que, a diferencia de otros piratas, Barbanegra no dejó mapas ni instrucciones precisas, lo que ha convertido cada hallazgo en una pieza de un rompecabezas aún sin resolver. Sin embargo, estos esfuerzos arqueológicos no solo revelan fragmentos del pasado, sino que también mantienen la esperanza de que, en algún rincón escondido del Caribe, aún aguarde el tesoro perdido, esperando ser descubierto por un aventurero audaz y persistente. Los hallazgos de 1996 en el sitio del naufragio revelaron una sorprendente cantidad de cañones de bronce y armas de fuego, lo que indica que Barbanegra podía haber acumulado una cantidad significativa de armamento. Estos restos sugieren que su barco, aunque no encontró un gran cofre, sí estaba cargado con mercancías y armas que utilizaba para intimidar y comerciar en el Caribe. La presencia de polvo de oro y fragmentos de cerámica también apunta a un comercio activo y a una posible rápida dispersión de sus riquezas. Sin embargo, la ausencia de un tesoro masivo refuerza la teoría de que sus riquezas fueron gastadas o escondidas en otros lugares, quizás en escondites secretos que aún no se han descubierto. Los arqueólogos también encontraron restos de madera y partes del casco que muestran cómo fue el naufragio, permitiendo entender mejor las circunstancias en las que el barco se hundió. La distribución de los objetos en el fondo marino indica que el barco pudo haber sido alcanzado por una tormenta o emboscado en combate, lo cual explica la dispersión de las riquezas y el estado fragmentado de los restos. Estos hallazgos refuerzan la idea de que, aunque no hallaron un cofre lleno de oro, el barco contenía una variedad de bienes que reflejan la vida y las operaciones de Barbanegra en su época de auge. El análisis de los cañones y armas recuperados también revela que el pirata prefería armamento de alta calidad, lo que indica que, aunque no acumuló un gran tesoro, sí invirtió en equipamiento para mantener su reputación temible. La cantidad de municiones y fragmentos de pólvora sugiere que el barco estuvo en combate en varias ocasiones, reforzando la imagen de un corsario que gastaba sus recursos en batallas y en mantener su poder en el mar. Todo esto ayuda a entender que su riqueza no solo residía en oro, sino en su capacidad de intimidar y controlar rutas comerciales, lo que explica por qué su tesoro sigue siendo un enigma. Una de las teorías más populares sugiere que Barbanegra pudo haber escondido un tesoro de oro y joyas en una cueva secreta en la isla de Ocracoke. Algunos aventureros creen que, tras su muerte, dejó pistas en mapas antiguos que aún no han sido descifrados, alimentando la leyenda del botín perdido. Sin embargo, otros piensan que su verdadero tesoro no era material, sino un cargamento de mercancías valiosas como cacao y azúcar, que se vendían rápidamente para mantener su riqueza en movimiento. La incertidumbre sobre qué escondió exactamente hace que muchos sigan buscando en lugares donde, según las historias, pudo haber dejado su botín más preciado. Otra hipótesis interesante plantea que Barbanegra, conocido por su astucia, pudo haber enterrado su botín en un lugar que solo él conocía, quizás en una isla remota o en un naufragio oculto. Algunos relatos sugieren que utilizaba símbolos y códigos en sus banderas y mapas para indicar la ubicación de sus riquezas, lo que hace aún más difícil su localización. La idea de un tesoro escondido en un sitio inaccesible o protegido por trampas y acertijos ha alimentado la imaginación de muchos buscadores, que creen que la verdadera fortuna de Barbanegra aún podría estar esperando ser descubierta. Finalmente, hay quienes sostienen que el famoso oro del diablo no sería un tesoro físico, sino un símbolo de poder y miedo que Barbanegra utilizaba para intimidar a sus enemigos. Según esta teoría, su verdadera riqueza residía en su reputación y en el control que ejercía sobre las rutas del Caribe. La leyenda del botín perdido se mantiene viva,
pero quizás nunca sepamos si en realidad escondió oro, mercancías o simplemente una historia que alimentaba su leyenda. La búsqueda continúa, impulsada por la intriga y el misterio que rodea a uno de los piratas más temidos y enigmáticos de la historia. El legado del oro del diablo trasciende las leyendas y se ha convertido en un símbolo de misterio y ambición en la cultura popular. Desde películas hasta libros, la figura de Barba Negra y su supuesta riqueza oculta inspiran a generaciones de exploradores y soñadores que buscan desentrañar sus secretos. La imagen del tesoro perdido alimenta la imaginación, creando un vínculo entre la historia real y el mito, y manteniendo vivo el espíritu de aventura en cada rincón del Caribe y más allá. A lo largo de los siglos, el mito del oro del diablo ha inspirado expediciones y búsquedas modernas, donde arqueólogos y aventureros emplean tecnología avanzada para localizar restos y posibles escondites. Aunque muchos restos arqueológicos han sido hallados, el gran botín sigue siendo esquivo, alimentando teorías y especulaciones. Este interés constante refleja cómo la leyenda de Barba Negra sigue siendo un símbolo de la eterna búsqueda de lo desconocido, un legado que perdura en la cultura y en la historia de la piratería. El impacto de su historia también se refleja en la cultura popular, donde series, videojuegos y novelas recrean sus aventuras y misterios. La figura de Barba Negra se ha convertido en un arquetipo del pirata temerario y enigmático, reforzando la leyenda del oro del diablo como un símbolo de peligro y deseo. Así, su mito continúa inspirando a nuevas generaciones, manteniendo vivo el espíritu de la piratería y el misterio que rodea su enigmático botín, que quizás nunca será completamente descubierto. Gracias por acompañarme en esta aventura pirata. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.